Muy buenos días, preciosos hermanos, Iglesia de Jesucristo. El Señor les continúe bendiciendo. En esta mañana vamos a darle gracias al Señor por su santísima palabra y por su misericordia al permitirnos hoy recibir el mensaje de su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo tan precioso. Colocamos delante de ti nuestra vida, Señor, y esta preciosa palabra que tú nos das, Señor. Oramos que sea de gran bendición para tu pueblo, para tu iglesia, y que seas tu Espíritu Santo guiándonos, mi Señor, en todo momento, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, gracias, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a la palabra. La predicación de hoy tiene como título Escudriñando las Escrituras. Y es con ese versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, donde dice la palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta palabra el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, a sus apóstoles y a todas las personas que lo rodeaban en ese momento, que estudiaran la palabra, que escudriñaran la palabra de Dios. Porque esta palabra, es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y verdaderamente, a nosotros los hijos de Dios, los que somos cristianos, lo único que nos debe importar, lo único que nos debe interesar es el Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Y el mismo Jesús se los dice a ellos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieres tú aprender del Señor Jesucristo? ¿Quieres tú saber quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo por tu vida? Tienes que venir aquí a las Escrituras. Tienes que escudriñarlas, no leerlas. Noten que el Señor Jesucristo dice escudriñar. Escudriñar significa meterse ahí y estar ahí indagando cada palabra, cada frase que el Señor Jesucristo nos da, para que nosotros podamos recibir, para que nosotros podamos apreciar, para que nosotros podamos vivir esa vida eterna. Qué bendición saber y entender que el Señor Jesucristo, el único Salvador del mundo, nos ha dejado esta herramienta tan preciosa, su palabra, y que a través de ella podemos encontrar todo acerca de Dios. Poder conocer a Dios, poder conocer de Dios, poder conocer del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, qué bendición. Esta es la palabra. Las Escrituras dicen: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero vamos rápido al libro, a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren qué palabra tan preciosa que el apóstol Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo. Dice: toda la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, de la misma que el Señor Jesucristo les predicó a sus apóstoles, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirada quiere decir que viene del corazón de Dios, que salió del corazón de Dios y que podemos confiar totalmente en ella porque viene de Dios. Dice: es útil para redarguir, para hablarnos y para mostrarnos todos los errores que tenemos, en qué tenemos que cambiar o qué tenemos que hacer. Redarguir significa como sacar a la luz todo aquello que no es bueno, y la palabra nos habla de eso. Dice: para corregir, nos corrige. La Biblia nos corrige, la palabra del Señor nos corrige y nos instruye en justicia. Ese instruir en justicia es instruir en el Señor Jesucristo.
Nos habla todo de Jesucristo, porque la justicia de Dios es el Señor Jesucristo. Qué bendición tan grande. Pero mire, el fin de la palabra. Dice que el fin de esta palabra es que el hombre de Dios, tú eres un hombre, una mujer de Dios. Y esta palabra es para ti, tú tienes que venir a la palabra. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú tienes que estar preparado, tú tienes que estar preparada para toda buena obra por medio de la palabra de Dios. En estos momentos estamos viviendo situaciones difíciles con tanto falso profeta que existe. Hay tanta enseñanza mentirosa. Hay tanto evangelio diferente. Como decía el apóstol Pablo, dice, todo aquel que predique un evangelio diferente sea anatema, sea maldito. Y hoy día podemos ver por muchas partes, por todas partes, cómo se está predicando cosas completamente diferentes a la palabra. Si el Señor Jesucristo dice que ellas son las que dan testimonio de mí, ¿qué tenemos que ir a mirar o a estudiar o a aprender cosas que a nosotros no nos interesan? Nosotros tenemos que venir a la palabra, es a conocer del Señor Jesucristo. Tenemos que venir a la palabra, es a indagar sobre Él, para que nosotros podamos predicarles a otros de Jesucristo. Decía el apóstol Pablo que a él lo único que le importaba era saber de Jesucristo. Dice, y a este crucificado. Porque él sabía, a él el mismo Señor Jesucristo se le presentó y le reveló el Evangelio. Y lo capacitó para ir a predicar el Evangelio a todas partes. Dice que él fue enviado a los gentiles. Nosotros hemos recibido la palabra gracias a que el Señor envió a estos varones a predicar esa palabra. Dice la palabra en Romanos 8, 10, versículo 8, Romanos capítulo 10, perdón. Versículo 8 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti, dice la palabra. Dice, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice la palabra aquí. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Miren esta palabra. Dice, cerca de ti está la palabra. Cerca de tu corazón está la palabra. Tal vez tú tengas una Biblia y nunca la lees. Tal vez tú dices ser cristiano y no te preocupas por venir a escudriñar y aprender del Señor Jesucristo. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es entregarle tu vida al Señor Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador, pero venir a las Escrituras para que a través de ellas tú seas edificado, tú seas edificado. Porque si tú no vienes a las Escrituras, estás muerto espiritualmente. Porque las Escrituras nos hablan de nuestro Dios. Y si nosotros no conocemos a nuestro Dios, entonces, ¿a quién conocemos? Somos fácil presa del enemigo. Y por eso es que vienen falsas doctrinas. Y vienen por ahí predicando cosas que no son. Y hay personas que caen en cosas malas. Hay personas que caen en confusión. Porque no tienen claro en su corazón la palabra de Dios, el Evangelio que nos ha sido predicado, entregado. Vamos rápido a la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 3. 15, versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el apóstol Pablo les estaba hablando a los corintios, les está diciendo, además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. El evangelio que Pablo les había predicado a ellos y les predicó a ellos fue el Señor Jesucristo. Dice, por el cual asimismo
si retenéis la palabra que les he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si ustedes retienen en su corazón y han retenido en su corazón la palabra que es el Señor Jesucristo, la salvación está en tu corazón, está en tu vida. Pero si no has retenido en tu corazón, si no has sido salvo por medio del Señor Jesucristo, tú estás perdido. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio es Cristo, su muerte. Dice, conforme a las Escrituras, dice, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio que Pablo predicaba y es el Evangelio que nosotros predicamos es Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Ese es el Evangelio. La palabra de Dios es el Evangelio, es Cristo el Señor. Y ese es el Evangelio, esa es la palabra que tú tienes que guardar en tu corazón. Y eso es lo que tú tienes que predicar. Y a Él es al que tú tienes que predicar, a Jesucristo y a este crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Porque nuestro Dios, el Señor Jesucristo, resucitó. Y esa es nuestra fe, que el Señor Jesucristo ha resucitado. Y nos ha dejado su preciosa y santísima palabra, para que nosotros podamos venir aquí a ella y podamos conocer de Él. Dice la palabra que de la única forma que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios es viniendo a su palabra. ¿Quieres tú hacer la voluntad de Dios? ¿Está en tu corazón el anhelo, el deseo de hacer la voluntad de Dios? Tienes que venir a la palabra. Tienes que escudriñar las Escrituras. Mire lo que el apóstol Pablo enseñaba. Mire lo que el mismo Señor Jesucristo antes de morir y antes de partir al cielo les dejó de enseñanza a sus discípulos. La palabra de Dios es la palabra que Él ha dejado para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida diaria, para que nosotros podamos vivir una vida limpia y santa. Y el Señor a través del Espíritu Santo nos guarda de todos esos evangelios diferentes, de todas esas mentiras y blasfemias que hoy en día se predican por muchas partes. Increíble que mucha gente cristiana está pendiente de eso y están siendo engañados, hermanos, porque no conocen las Escrituras. Es importante que tú vengas a los pies de Cristo. Es importante que tú vengas a la palabra, a la Biblia, y que la escudriñes, que ores, que le preguntes al Espíritu Santo cuando no entiendas algo. Dile, Espíritu Santo, enséñame. Quiero comprender y quiero entender tu santísima palabra. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, Señor, en esta mañana, Señor, por este privilegio que nos das de poder conocer, Señor, tu palabra, Señor, de poder llevar este mensaje, Señor, de poder llegar hasta el corazón de mis hermanos, Señor, y hablarles que ellos vengan a tu palabra, Señor. Así como tú permites que este siervo pueda estudiar la palabra, que todos ellos puedan estudiarla también, Señor, para que no sean engañados, Señor. Porque el deseo de tu corazón es que todos tengamos esa bendición de tu palabra, mi Dios. Por eso, gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Te damos muchas gracias. Yo bendigo tu preciosa palabra, Señor. En tu nombre, Jesús, bendigo tu palabra y te doy gracias por ese privilegio que nos das de ser hijos tuyos, pero el privilegio que nos das de poder estudiar la palabra y de poder entenderla, papá. Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias, mi Señor. Amén. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos.